Bueno, efectivamente yo voy a hacer una presentación en la que al hilo de ese título vamos a plantear unas nociones de qué es la captura de CO2 y vamos a explicar cómo modestamente entendemos que desde la acción de Ciuden estamos contribuyendo, y vamos a hacerlo creo que con mucha más fuerza todavía en los próximos años, a que España esté en primera línea en captura y almacenamiento de CO2 en el contexto europeo y por ende en el contexto mundial. Esta presentación tiene tres partes claramente diferenciadas. En primer lugar, vamos a hablar del reto tecnológico. Hay otros retos asociados a la captura, el económico, el de aceptación social, el legislativo. Yo me voy a centrar en el tecnológico con 4 subapartados. En segundo lugar, voy a explicar con un poquito más de detalle qué es Ciuden, cuáles son sus objetivos y en lo que al ámbito de mis responsabilidades se refiere, la planta de desarrollo tecnológico de captura. Y finalmente, en base a esa información que he proporcionado previamente, voy a ilustrar con una serie de informaciones, creo que bastante precisas, cuál es la posición que estamos contribuyendo a que España adquiera en ese contexto europeo de captura y almacenamiento. De manera que empezamos por el reto tecnológico y los procesos. Yo voy a seguir a pie juntillas la recomendación del presidente de la sesión, de manera que hago una pregunta arriba: ¿cómo conseguir reducir las emisiones de CO2? Yo no pregunto por qué hay que reducir las emisiones de CO2, pero la primera opción es clara, eficiencia energética; la segunda, indudable, energías renovables; y la tercera es la de captura y almacenamiento de CO2. Habría que añadir probablemente una adicional fuente de controversia y que no es el objeto de hoy, que es la energía nuclear. Pero en cualquier caso, en el ámbito que nos ocupa, la captura y almacenamiento van a contribuir a que en el año 2050, de toda la reducción necesaria para mantener de manera estable las concentraciones de CO2, se anticipa que la captura y almacenamiento puede contribuir en un 20% del total, es decir, un quinto del total. Ahora bien, ¿dónde puedo aplicar esa captura de CO2? Los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, se utilizan evidentemente en el sector industrial para producir una serie de productos, se utilizan en el sector eléctrico para generar electricidad y se utilizan en el sector del transporte para alcanzar movilidad. Los tres, como consecuencia de ese empleo de la energía fósil, generan emisiones de CO2. Lo que ocurre es que la línea que sale del transporte está cortada. Y está cortada porque los procesos de captura no son aplicables todavía, en la concepción actual, a ese tipo de alternativas, pero sí lo son aplicables a los procesos industriales y de generación de electricidad. De manera que, en síntesis, lo que tengo es que procesos que suponen la emisión a la atmósfera del orden del 27 y el 35% del CO2 emitido son la diana a la que tengo que dirigir mis esfuerzos de captura y almacenamiento. Pero puedo hacer un segundo nivel de análisis, y es decir, ¿cómo hago eso? Es decir, ¿cuál es mi situación? Es decir, ¿qué gases tengo? ¿Cuál es la naturaleza de los mismos? Y me encuentro en una situación en la que los gases industriales, procedentes de cualquiera de esos procesos, tienen concentraciones de CO2 muy bajas, como máximo en el 30 y tantos % en el caso de algunas tecnologías de fabricación de cemento, pero por utilizar una cifra de referencia, 14%. Es decir, el gas de combustión de un proceso industrial, una caldera de carbón en este caso, tiene solo un 14% de CO2 y el resto es mayoritariamente nitrógeno procedente del gas de combustión. Yo no puedo permitirme transportar una corriente que tiene aproximadamente un 86% de inertes que no tienen ningún problema desde el punto de vista de su efecto sobre el entorno. Con lo cual, tengo una conclusión, la de la línea del pie: la necesidad de concentrar, porque el transporte no lo puedo hacer tal y como se obtienen las corrientes del proceso. Dicho eso, ahora llego a la conclusión de que tengo instalaciones industriales con unas concentraciones elevadas, muy reducidas de CO2 que tengo que elevar. Esa figura ilustra lo siguiente. Tengo en el eje de ordenadas de la izquierda emisiones acumuladas en millones de toneladas de CO2 al año y a la derecha tengo número de focos. El rombo de color azul me indica el número de focos y la columna me indica las emisiones acumuladas. Lo que está claro es que hay muchísimos focos con una emisión unitaria muy pequeña, pero un número reducido de focos con una emisión agregada muy importante. De manera que yo, atajando el problema en este número de focos y en este número de focos, ataco el problema en el 65% del total de los focos,
Luego está claro que tengo que, por economías de escala, aplicar la tecnología de captura a las grandes instalaciones industriales, al menos en primera instancia, en donde la curva de aprendizaje me permita rebajar los costes. Una idea para centrar cifras. Cifras globales, bueno, difíciles de calcular, pero 23, 26 gigatoneladas de CO2 emitidos al año. Un ciclo combinado de gas natural emite 1,4 millones de toneladas, una central térmica de 500 megavatios 3,5, una refinería grande integrada 4 millones de toneladas al año. 320 centrales térmicas de 500 megavatios son una gigatonelada. Es un poco por centrar de qué magnitudes estamos hablando. Si ahora me centro en el campo de nuestra especialidad y en donde están los primeros esfuerzos dirigidos, que es al ámbito de las centrales térmicas, me encuentro que una central térmica tiene necesidad de un anglicismo, el upstream, es decir, una serie de unidades previas a la propia central térmica, que está constituida por una unidad de separación de aire, tengo que preparar el carbón, tengo que transformar ese carbón y producir energía térmica, tengo que capturar el CO2, tengo que depurar los gases, luego lo voy a explicar con más detalle. Esta figura tiene una finalidad luego al final de la presentación para ilustrar cómo entendemos que estamos contribuyendo a que esa cadena tecnológica avance en la dirección adecuada para disponer de la captura en condiciones técnicas y económicas asumibles. Hay básicamente tecnologías de transformación, una serie de alternativas. Ahí están las siglas, no voy a entrar, pero a mí me interesa sobre todo la segunda y la tercera, carbón pulverizado y lecho fluido circulante, es decir, dos alternativas para quemar carbón. A esas alternativas para transformar el carbón les puedo aplicar unas capturas, técnicas de captura, pre, post y oxi, las voy a explicar ahora mismo. Y además, los gases que obtengo, por una serie de razones de proceso y medioambientales, tienen que ser depurados, tienen que mirarle los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, las partículas, etcétera, etcétera. De manera que tengo toda una combinación de alternativas tecnológicas que unas tendrán más éxitos y otras tendrán menos, y en los próximos años veremos el despliegue firme de alguna de ellas y otras que pasarán, como ha ocurrido siempre, con menos fortuna, al olvido. Tengo tres opciones próximas al mercado para capturar CO2, post, oxi y precombustión. Voy a explicar de la manera más sencilla posible cada una de ellas. En la postcombustión yo tengo un proceso de combustión convencional al que alimento un combustible con aire. Evidentemente mi objetivo es producir un vapor de una calidad suficiente de manera que turbinado me produzca energía eléctrica. Ahora bien, hay un efecto, entre comillas, indeseable, y es que el proceso de combustión me genera gases de combustión. Bien, esos gases de combustión históricamente han sido objeto de una regulación en cuanto a emisiones progresivamente más exigente y más amplia. De manera que, en primer lugar, había unas limitaciones en cuanto a partículas, ceniza volante, que habría que eliminar. Posteriormente aparece una regulación en cuanto a óxidos de azufre, que hay que eliminar. Posteriormente aparece una regulación en cuanto a óxidos de nitrógeno, que hay que eliminar. Bien, esto es una central convencional, a la que yo ahora, impelido por una serie de razones, tengo que capturar, separar el CO2. Le pongo un proceso a continuación. Un proceso a continuación en donde separo, de manera absolutamente esquemática en esta figura, nitrógeno por un lado, agua por otro y CO2. Ya tengo el CO2 concentrado. El término post-combustión es obvio, lo realizo después de haber realizado una combustión convencional. Un dato relevante, congruente con los anteriores, tengo efectivamente en salida de mi proceso un 14% de CO2 y aquí voy a tener que tener una pureza todavía no fijada, pero que va a estar en torno al 95-97%. Con lo cual, eso quiere decir que tengo que realizar todo ese proceso para el que además, en esta corriente de CO2 que voy a transportar y almacenar, probablemente no me dejen que haya más de 100, 200 ppm de CO2, 100, 200 ppm de óxidos de nitrógeno, porque evidentemente se trata de evitar de que esa corriente que se va a transportar y almacenar, ya que la vamos a almacenar en el subsuelo y nadie la va a ver, vamos a mandar algunas otras cosas con el CO2. No, no va a ser posible. Esto es postcombustión, en donde el problema fundamental radica en que como yo he introducido aire en el proceso de combustión, tengo nitrógeno que separar aguas abajo de ese proceso de combustión. Y surge una alternativa que se usa en la industria del vidrio hace ya muchísimos años, pero no aplicada a gran escala en la industria del carbón, que es la siguiente. No queme con aire, queme con oxígeno. Es decir, donde antes introducía aire, ahora tengo oxígeno.
Eso implica dos corrientes que han aparecido aquí en la presentación, y es que tengo que recircular porque las condiciones de combustión son en ese sentido muy distintas, y la temperatura generada, lo que se llama temperatura adiabática de llama, alcanza valores en ausencia del nitrógeno que tiene un efecto de atemperación inadmisible para los materiales tales y como hoy los conocemos, con lo cual tengo que introducir un gas que sustituya al nitrógeno. Bueno, lo más sencillo es utilizar CO2. De manera que yo tengo aquí un bucle de recirculación de CO2 que hace que el resultado neto es que yo no queme con oxígeno puro, que esa es una equivocación con frecuencia. La oxicombustión no implica que yo tengo en la cámara de combustión como comburente oxígeno puro, no, no. Yo tengo un oxígeno, una corriente que tiene CO2 y un oxígeno 30%, 31, 32, dependiendo, ya veremos hasta dónde podemos llegar, pero no tengo oxígeno puro. La otra diferencia es que aquí ha desaparecido la separación del CO2 que tenía antes, puesto que ya solo tengo nitrógeno en una pequeñísima proporción, la que me dé esta separación de aire y esta purificación aquí. Luego ahí lo único que tengo que hacer es separar algunos contaminantes en la medida en la que sea necesario para las especificaciones que me pongan para el CO2. Si coloco una tabla parecida a la de hace unos instantes, me encuentro que efectivamente estoy alcanzando una concentración de CO2 aquí del 83,5, recuerdo que tenía el 14% antes, y eso se deriva de que efectivamente aquí solo he introducido una pequeña fracción de nitrógeno del 5 o 6%. Hay también un óptimo económico a encontrar, no tiene mucho sentido introducir oxígeno del 99,9, que tiene un coste de generación extraordinariamente importante, cuando máxime yo me puedo encontrar la posibilidad de separar ese nitrógeno que he introducido, nitrógeno parásito, que va a entrar en la instalación además en algunos puntos, en una etapa posterior. Pero bueno, es demasiado detalle para entrar en él en este momento. Estas son las dos opciones preliminares, post y oxicombustión. Tengo que anticipar que estamos trabajando en oxicombustión, como voy a detallar a continuación. Hay una tercera alternativa en la que España también tiene un papel bastante preponderante, puesto que en la central térmica del Cogás está terminándose una instalación piloto muy grande de 14 megavatios térmicos para probar esta tecnología. Aquí el principio es muy distinto, voy a pasar someramente por él, porque de lo que se trata es de que en esa tecnología el carbón en primera instancia no se quema, sino que se gasifica. Eso sí, se gasifica en presencia de oxígeno. De manera que el resultado aquí es un gas que tiene hidrógeno, monóxido de carbono y CO2. No he producido combustión completa. Esa gasificación es, por decirlo de una manera, una conversión en condiciones subestequiométricas. No introduzco todo el oxígeno necesario y en consecuencia no llego a la combustión completa. Bien, mediante un proceso de conversión en donde el CO2 lo transformo en CO2 para incrementar mi porcentaje en hidrógeno, voy a dar los números ahora. Aquí tengo una corriente en salida en donde mayoritariamente tengo hidrógeno y CO2. Separo el CO2 y me queda hidrógeno. Ese hidrógeno lo llevo a una turbina de gas y lo quemo. ¿Por qué precombustión? Pues porque la combustión tiene lugar aquí y yo he separado el CO2 antes de que tenga lugar la combustión. Este proceso tiene una cuestión enormemente atractiva, y es que aquí tengo una fuente de hidrógeno, no solo una fuente de energía eléctrica, y estamos muy pendientes de ver cuando las pilas de combustible alcanzan un coste y viabilidad en el mercado para, por ejemplo, transporte, pero el problema de una pila de combustible es que si el hidrógeno que yo le alimento tiene asociado una emisión de CO2 en la fuente, no he resuelto nada. Mientras que una generación de hidrógeno como esta, con captura de CO2, sí me da un hidrógeno exento de CO2 en todo su ciclo de vida. Básicamente, el proceso, la diferencia que tiene con el anterior es que aquí estamos con una corriente de hidrógeno que tiene el 22% antes del proceso de conversión, que pasa al 50% y que enriquezco en la separación al 77%. Es una filosofía totalmente distinta, es una vía que se está trabajando mucho en ella en algunos países y en España, repito, tenemos una excelente posición en ese sentido. Estas son tres tecnologías próximas al mercado, tres tecnologías que les queda un pequeño escalado de unidades de demostración como la que estamos haciendo en Ciuden para estar disponibles y probarse a la escala de unidad de demostración. Luego pondré cuál es el proceso ese de desarrollo tecnológico. Pero hay otra infinidad de tecnologías, todavía a escala semimicro, micro, muy pequeño, que apuntan muy buenas maneras y que serán las de segunda generación. Yo evidentemente no voy a entrar aquí en el detalle, porque hay un enorme número de alternativas, unas aplicables a post, otras a pre, a oxicombustión, algunas enormemente ingeniosas, están en fases muy dispares de desarrollo, unas más próximas al mercado que otras, pero en cualquier caso lo que apunto aquí es que hay un enorme número de alternativas en camino que van a
aportar soluciones tecnológicas atractivas, innovadoras y probablemente mucho más sencillas que estas tres, que son adaptación de cosas que ya sabemos hacer en este momento y que con relativa facilidad pueden dar una respuesta adecuada a las necesidades de captura del mercado. He visto el reto tecnológico, he visto los procesos. Ahora quiero hacer una pequeña incursión superficial sobre lo que son aspectos relevantes de la oxicombustión. Es decir, esta formulación aparentemente tan sencilla de que elimino aire e introduzco oxígeno, ya pueden entender que tecnológicamente tiene una serie de implicaciones, algunas no fáciles de resolver. Para empezar, los gases que hay en la cámara de combustión son distintos. En una cámara de combustión con aire tengo mayoritariamente nitrógeno y ahora tengo CO2. Para empezar, tiene distintas propiedades. En segundo lugar, algo que voy a ilustrar un poquito, la transferencia de calor, es decir, ese fenómeno que yo tengo que poner en juego para transformar mi agua en vapor para luego turbinarlo, cambian los patrones completamente. Luego mi caldera diseñada con un esquema distinto probablemente no va a servir, probablemente tenga que hacer una nueva. Algo muy importante en el tema del carbón, y es la combustión heterogénea es difícil, es decir, introducir una partícula de carbón y provocar una combustión no ya de los volátiles que se queman muy fácilmente, sino de la partícula residual que queda, es complicada. El patrón es distinto, estamos en una atmósfera sustancialmente distinta. El siguiente aspecto es que la materia mineral, eso que va a dar cenizas, no es lo mismo que se forme en una atmósfera donde tiene una concentración de nitrógeno que una de CO2, con lo cual los componentes y la naturaleza de la materia mineral es distinta. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué problema tiene esto? Pues muy sencillo, la ceniza volante es un producto que venden hoy las centrales térmicas y que usa la industria cementera y que produce una fuente de ingresos enormemente importante. En la medida en la que las características de esa materia mineral y sus características pozolánicas se vean modificadas a peor, de pronto hay una fuente de ingresos que desaparece. Es una cuestión importante a considerar y a conocer. Y finalmente, la formación y reducción de contaminantes. Es que es enorme. Parte del NOx se forma con el nitrógeno del aire y ahora no tengo nitrógeno del aire. Anticipo que voy a tener menos NOx, pero probablemente voy a tener más SO2 porque tengo más oxígeno, más presión parcial. Lo que quiero anticipar, y evidentemente no ha lugar a entrar en ese detalle, es que tecnológica y científicamente el proceso es complejo, pero enormemente atractivo. Muy brevemente, simplemente para ilustrar esa disparidad a la que se encuentran los diseñadores de las nuevas calderas. Bueno, la conductividad térmica de los gases, explico que en el eje de ordenadas tengo el ratio entre el valor para CO2 y el valor para el nitrógeno. Lo único que quiero ilustrar es cómo de dispar son algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros fundamentales para este cálculo de la transferencia de calor y del comportamiento fluidodinámico en el interior de los hogares. El calor específico molar es que es 1,6 veces mayor en el caso del CO2. La densidad es 1,7 veces mayor. El producto densidad por calor específico, evidentemente el resultado de los dos anteriores es 1,7 veces, pero tengo que la difusividad térmica es muchísimo menor, de manera que la llama no se propaga con la misma velocidad, porque es que no hay las mismas posibilidades en cuanto al gas, las propiedades del gas, y finalmente la difusividad másica también es menor. Esto configura un escenario totalmente diferente. La combustión, el mero hecho de sustituir nitrógeno por CO2 no es, bueno, seguimos como siempre y seguimos quemando carbón. Para dar este segundo pincelada de cómo se modifica la tecnología, yo quiero explicar y poner de manifiesto que en una caldera de este tipo de carbón pulverizado yo tengo dos zonas, la zona inferior del hogar y la zona superior de los pasos convectivos. Aquí los mecanismos de transferencia de calor son distintos, lógicamente, aquí es radiación, aquí es convección. Bueno, pues resulta que el CO2 tiene una característica esencial y diferencial con el nitrógeno, que es triatómico, y el nitrógeno es biatómico. Y eso supone que desde el punto de vista de la radiación emite mucho más. Si emite mucho más, ese gas va a emitir mucha más radiación a las paredes del hogar. El resultado neto, uniendo la primera y la última, para no entrar en demasiado detalle, es que la mayor concentración de moléculas triatómicas, o sea, CO2 en el hogar, supone que hay mayor transferencia de calor radiante. Es decir, que los gases transfieren en esta zona mayor cantidad de calor de que lo han hecho en los diseños preliminares. Y claro, si han transferido más calor aquí y el input que he tenido es razonablemente el mismo, me queda menos calor para transferir aquí arriba. Eso cambia los patrones totalmente de distribución de flujos térmicos en el hogar. En las zonas convectivas tengo una situación en donde vengo de donde se ha transferido más calor en la parte de abajo, mis gases ya han cambiado, los gases están más fríos,
Tengo una situación en donde la capacidad calorífica, como ya he ilustrado, también es diferente. Tengo una situación en donde el caudal es menor. Tengo una situación en la que las ecuaciones básicas se modifican y la ecuación básica, la de la cantidad flujo calorífico, pues cambia. Cambia porque cambia m, cambia c sub p, cambia la temperatura de entrada y esperemos que no cambie la temperatura de salida, que es nuestro objetivo, claro. Eso supone que los números adimensionales clásicos en los que nos basamos para este tipo de diseños, número de Reynolds, número de Nusselt, número de Planck, cambian. Y cambia sobre todo el Nusselt. Y al cambiar el Nusselt hay un concepto que se llama coeficiente de película, H, que supone que el coeficiente de película es más alto y el coeficiente de transferencia de calor es más alto. Es decir, yo no puedo utilizar los sistemas de cálculo convencionales porque las propiedades de los gases son distintas. Lo que quiero ilustrar con esto es que es necesario un ensayo a una escala suficientemente grande en donde estos fenómenos se desarrollen con suficiente claridad y extensión. Es decir, no puedo dar el salto de una instalación de laboratorio de 50 kilovatios a una central térmica de 500 megavatios eléctricos. Es enormemente arriesgado, nunca se ha hecho así, y esta vez esto tampoco puede ser una excepción. Los dos tipos básicos de calderas para quemar carbón son carbón pulverizado y lecho fluido circulante. Yo no voy a entrar en sus características, nada más que en una comparativa que voy a hacer ahora, pero los pongo aquí porque ya anticipo que Ciuden, ante no quiero decir las incertidumbres, las necesidades de acomodación de la tecnología específicas para cada una de las dos, hemos decidido ir a las dos. Y nuestra planta de desarrollo tecnológico tiene dos calderas de las dos tecnologías. No nos vamos a quedar con ninguna duda de cuál es mejor que la otra. Básicamente, hago una comparativa entre la caldera de carbón pulverizado y lecho fluido circulante, porque tienen partidarios y detractores. Hay quien opina que el carbón pulverizado es maduro y obsoleto. Hay quien opina que el lecho fluido circulante, por innovador, es arriesgado. De manera que hay, digamos, factores a favor y en contra. Por ejemplo, hay miles de calderas de carbón pulverizado en el mundo y algunas centenares, me atrevería a decir que casi menos, muy pocos centenares de lecho fluido. De manera que la disparidad es grande. Los usuarios al final quieren pocas aventuras. Cuando se hace una inversión de 1.000 millones de euros, no quiero aventuras, no quiero irme a una tecnología que está poco probada. La segunda es que cuando yo monto una central térmica, yo quiero irme a una economía de escala grande, quiero una escala grande. El tamaño de las calderas de lecho fluido circulante está limitado, el de carbón pulverizado no tanto. Combustibles. Aquí me interesa tener la posibilidad de hoy comprar carbón de Colombia, mañana de Indonesia, pasado de Australia y pasado mañana del Bierzo. Bien, si tengo una instalación que no es flexible, eso me limita mi capacidad de maniobra, me impide ahorrar costes y en consecuencia, pues el lecho fluido circulante tiene un factor atractivo en ese sentido. El seguimiento de la carga. ¿Eso qué quiere decir? El seguimiento de la carga quiere decir que la demanda de electricidad no es constante a lo largo del día, sino que sube a lo largo de la mañana, alcanza un máximo, baja, sube por la tarde, etcétera, etcétera. No es la misma a lo largo de un día de 3 semanas que un fin de semana. Bueno, las centrales tienen que seguir la carga en la medida en la que puedan. Hay centrales que pueden, no las nucleares, por ejemplo, hay centrales que no interesa que las sigan, sino que estén, por ejemplo, las renovables tipo eólica. Bueno, pues si yo tengo una subida de demanda, la central tiene que ser capaz de proporcionar esa demanda adicional. En el caso del carbón pulverizado es relativamente rápido, megavatios por minuto. En el caso del lecho fluido circulante tengo una gran masa circulando, mucha inercia y no es fácil responder a ese comportamiento, a esa demanda. Auxiliares y sobre todo inversión específica. ¿Cuánto me cuesta una caldera por cada megavatio instalado? Pues son menores en el carbón pulverizado, un lecho fluido circulante cuesta más dinero. Se forman NOx, que luego tengo que abatir con una tecnología que requiere consumibles, por ejemplo amoníaco. Bueno, pues el lecho fluido circulante que opera a menos temperatura tiene menos NOx. Y el SO2, pues es que el lecho fluido circulante me ofrece la posibilidad de sulfurar en el propio lecho, introduciendo caliza en el propio lecho, no tengo que utilizar ninguna unidad posterior como la que he mostrado anteriormente. El resultado neto es que, bueno, pues depende. Hay una cuestión final y es que los residuos a los que he hecho referencia antes, en el lecho fluido circulante casi seguro que no sirve, porque estoy incorporando en el lecho carbonato cálcico, las cenizas tienen más componentes cálcicos, eso complica el comportamiento de las cenizas cara a su utilización como cemento, de manera que hay ahí factores para que cada uno pueda elegir cuál le gusta más y cuál le gusta menos, cuáles son sus necesidades en función de la demanda del mercado o la situación, el contexto de producción de energía eléctrica en el que se inserta. Hemos visto hasta ahora dos cosas. Hemos visto
Por un lado, los procesos, con una pequeña incursión en el tema relativo a la oxicombustión y la problemática tecnológica asociada. Yo lo que quiero mostrar ahora, cómo se avanza en un proceso de esta naturaleza hasta alcanzar la disponibilidad en el mercado de la tecnología comercial demostrada. Hay un ciclo de aprendizaje que no es único de estas tecnologías. Lo que pasa es que, evidentemente, aquí está particularizado y concretado en ventanas de tiempo precisas para la captura y almacenamiento de CO2. Tenemos, en primer lugar, como he dicho antes, bueno, una prueba de laboratorio pequeñita, hasta 500 kilovatios, que tiene pues 4 fases. Aquí está un diseño, una construcción, un aprendizaje y luego una operación. Pero claro, con eso no tengo suficiente. Tengo que ir a un segundo salto, que es una planta de desarrollo tecnológico, que evidentemente está decalada en el tiempo, puesto que bebe de los resultados de la etapa anterior, de manera que ya en la fase de aprendizaje estoy diseñando la planta de mayor tamaño, a escala ya de decenas de megavatios, con un proceso que tiene, en principio, la misma filosofía. Esa planta de desarrollo tecnológico es la que ya me permite poner de manifiesto esos fenómenos de transferencia de calor, por ejemplo, que he ilustrado antes, a una escala suficientemente fiable. Ya puedo validar los modelos de diseño. Y con esa validación me atrevo a hacer la primera planta de demostración. Ya es una planta de demostración a escala comercial, que tiene, repito, las mismas fases. Evidentemente la duración no es la misma. Aquí el aprendizaje es largo, aquí es más corto, aquí va siendo más corto. Esta central primera de demostración tiene un pequeño inconveniente, y es que tiene una vida útil relativamente corta, desde 2015, 20 años, no más. No más porque es arrojada fuera del mercado por los de la segunda generación, que beben de la experiencia derivada de esta unidad de demostración. De manera que la siguiente, que empieza muy pronto, de manera que ya en las fases primeras del aprendizaje ya empieza el diseño. Bebe muy rápidamente para, evidentemente, alcanzar una disponibilidad. Y ahí ya tenemos vidas útiles mucho más largas, ya estamos con una tecnología refinada, por decirlo de alguna manera. Y después de esa demostración 1 y demostración 2, tengo ya la tecnología, disponibilidad comercial en el mercado. Esos hitos hay que cubrirlos. Este hito se ha cubierto en algunas instalaciones del mundo, y este hito lo estamos cubriendo en Ciudad. Esto es la misma idea, pero de una manera gráfica y muy rápida. De manera que hay el ciclo de aprendizaje en doble etapa. Un primer tramo de demostraciones, número de unidades puestas en servicio, en operación, 1, 2, 4, 6. A continuación viene un segundo tramo, también hasta el 2020. Y si hay un impulso comercial y legislativo, una directiva de comercio de emisiones de CO2 por el que el CO2 cada vez será más caro emitirlo y más difícil poder emitirlo, nos vamos a encontrar con que a partir del 2020 tendremos la captura y almacenamiento de carbono disponible en los países desarrollados y a partir de 2025 una tecnología de aplicación a nivel mundial. De nada sirve que en Europa y ojalá en Estados Unidos apliquemos la captura y almacenamiento si en China, el mayor consumidor de carbón del mundo, el mayor emisor de CO2 del mundo en este momento, no se implanta tecnología de captura y almacenamiento. Para ilustrar el nivel de actividad mundial en este tema, yo diría que casi frenético, he reproducido aquí una figura de un número de Science reciente, en el que se ilustran qué plantas hay anunciadas, luego se materializan o no, a partir del 2010, clasificadas por tecnología. Carbón precombustión, el diámetro de la circunferencia es proporcional a la cantidad de toneladas año previstas para su captura. De manera que en precombustión se observa que hay un cierto número de plantas, ahí puedo contar alrededor de 8 o 10. En postcombustión sobre carbón, pues vemos que también hay un cierto número, no tan numeroso ni tan grandes, por cierto, pero también un cierto número. Y en oxicombustión, en donde trabaja Ciuden, pues hay muy poquita cosa. Y Ciuden está aquí. Y Ciuden está aquí y tiene 2 círculos, y no solo uno, porque tenemos 2 calderas de oxicombustión. Después de Ciuden viene el llamado proyecto Compostilla, con el que cerraré mi presentación en la última pantalla. Último apartado del reto tecnológico.
adelanto que la parte que viene a continuación es algo más light, más llevadera, más fácil de seguir y que requiere menos atención. La gran acusación que experimentan las capturas, transportes y almacenamientos de CO2 es que suponen una pérdida de rendimiento neto extraordinariamente importante. Todos esos procesos consumen energía y consumen parte de la energía que yo he generado en la propia instalación. Y eso es cierto, es totalmente cierto. De manera que yo voy a ilustrar numéricamente incluso cuál es la situación. Los ingenieros utilizamos una cosa que se llama diagrama de Sankey, que no es privativo nuestro, evidentemente, pero que es muy ilustrativa de cómo un flujo de energía, una disponibilidad de energía inicial, se reparte en diferentes corrientes, unas que me interesan y otras que son inevitables. De manera que si yo alimento un combustible al que le doy el valor 100%, mi producción eléctrica neta en una central térmica, digamos, de las frecuentes, tengo un 33%, frecuentes en este país, tengo un 33,8%. El resto es que lo pierdo, no lo tengo disponible. ¿Y cómo lo tengo disponible? Bueno, porque hay una cosa que se llama ciclos, y los ciclos pues tienen implícito la necesidad de condensar el vapor y descargar al ambiente un 53% de la energía que puse. Por cierto, que yo cada vez que ha habido cambio climático y del efecto de CO2, nadie habla de la disipación de energía, porque muchas veces se dice que una central térmica es un magnífico artilugio para calentar el medio ambiente. Pero ella sola, porque es que el 53% del carbón que he introducido lo tiro, tengo que tirar necesariamente pues, a un cauce de un río, al mar o a un embalse. Pues bien, esto es en ausencia de captura, pero si me voy a oxicombustión, que es el ejemplo que he elegido, resulta que, además de los auxiliares comunes, es decir, la necesidad de utilizar bombas, compresores comunes a cualquier central térmica, resulta que, como probablemente recuerden de hace un instante, yo tengo que separar el nitrógeno del oxígeno, y eso requiere, hoy por hoy, una planta criogénica con compresiones y expansiones sucesivas, y eso se lleva al 6,4% de la energía que introduje con el combustible. Pero es que además, el CO2 tengo que purificarlo porque me van a exigir que tenga un cierto grado de pureza, eso se lleva un 3,4%. Eso quiere decir que el hecho de yo ponerle, aunque fuese una instalación ya existente, una unidad de separación de aire y una unidad de purificación de CO2, supone que estoy perdiendo, y aquí está mostrado, si lo consigo, vamos hacia atrás, aquí está, aquí está mostrado el que mi planta de referencia tendría una eficiencia, por ejemplo, del 41, una supercrítica, y sin embargo pasa a un 32, he perdido 9 puntos, y esa no es energía que yo venda, consumo combustible, genero CO2, pero no la consigo vender. En la terminología de los que nos dedicamos a este asunto, aparece el evitado y el capturado. Y yo quiero aprovechar esta excelente oportunidad para tratar de arrojar un poco de luz en los dos conceptos y su diferencia relativa, para alumbrar hacia dónde debe de ir la evolución tecnológica a la hora de reducir sus diferencias. Voy a explicarlo. Vamos a ver. Aquí tengo CO2 producidos en kilogramos por kilovatio hora. Es decir, cada vez que yo genero un kilovatio hora en una central térmica convencional, sin captura y almacenamiento, con carbón, yo emito aproximadamente 0,7. Dependerá de las centrales del carbón, 0,7. Evidentemente, en ausencia de captura, eso es lo que emito. Ahora me planteo montar la central térmica con captura, pero yo ya sé que para producir la misma cantidad de electricidad tengo que meter más combustible, porque tengo una pérdida de rendimiento asociada. Eso significa que yo no produzco la misma cantidad de CO2. Antes producía 0,7, ahora produzco 0,9. Es decir, yo tengo que meter más combustible y generar más CO2 en mi central para producir la misma cantidad de energía eléctrica neta. Evidentemente, esta planta tiene captura, con lo cual le acoplo la captura y capturo 0,8 partido por 0,9. Bueno, una tasa del 90 y tantos %, razonable. Ese es el CO2 capturado, es decir, es el que yo quito de la corriente que va a chimenea, la voy a transportar y la voy a almacenar. Evidentemente, si el que he producido es 0,9 y el que capturo es 0,8, el que emito es la diferencia. Luego emito 0,1. Ahora bien, yo he capturado 0,8, pero ¿cuánto he dejado de emitir si no hubiese hecho la captura? He evitado 0,6, porque mi situación de partida era 0,7 y emito 0,1. Luego dejo emitir 0,6. Ahora, eso sí, tengo que capturar 0,8.
Y mis costes tengo que imputarlos al CO2 evitado, no al CO2 capturado, imputarlos. A la hora de calcular las bombas, los compresores, las tuberías, los transportes, evidentemente que tengo que usar el capturado, que es el flujo de CO2 que me va a llegar al lugar de almacenamiento, por supuesto. Pero a la hora de dividir, tengo que dividir por el evitado. Si yo consigo centrales más eficientes y consigo unidades de separación de aire más eficientes y consigo unidades de purificación del CO2 más eficientes, es decir, que ese diferencial, que estimaba del orden del 9%, lo puedo ir disminuyendo. La medida en la que yo reduzca ese diferencial, estoy bajando este valor. De manera que idealmente podría llegar a incrementos del orden del 3, 4, 5% sobre el total. La segunda línea de acción está aquí. Mi proceso de captura no tiene, ningún proceso lo tiene, el 100% de eficiencia. No tiene el 100% de rendimiento. No todo el CO2 que tiene lo separo. Bien, si consigo incrementar ese rendimiento, emitiré menos. Y en consecuencia tengo dos áreas de mejora. Para ilustrar esto de una manera rápida, tengo la siguiente situación. En la izquierda tengo emisiones de CO2 en kilogramos por kilovatio hora. Debajo tengo el rendimiento de la central. Y el progreso tecnológico me va a llevar de centrales normales, me va a llevar a supercríticas y a ultra supercríticas. Y va a hacer que como consecuencia de ello, mi emisión de CO2, que la he cifrado antes en 0,7, recuerdo, va a ir bajando a 0,65, 0,6, va a ir bajando con el tiempo. Evidentemente, tengo un rendimiento máximo teórico que está cifrado en 0,35, que no podré alcanzar nunca en la práctica, pero lo que sí ocurre es que si yo le pongo el proceso de captura, me encuentro en la siguiente situación. De manera que con captura, antes decía, estamos en valores de 0,7 y me voy a valores de 0,1. Bien, eso es lo que voy buscando. Claro, lo que ocurre es que cuando ponemos los años vemos una evolución enormemente interesante. Eso es lo que era en el año 95, esto es lo que es en el año 2005, esto es lo que esperamos para el 2015 y esto es lo que esperamos para el 2025. Ese incremento de eficiencia que he mostrado anteriormente se observa aquí viendo cuál es la penalización por rendimiento entre el punto sin captura y el punto con captura. Y se va viendo que la pendiente de las rectas es progresivamente mayor. Y eso supone que voy mejorando el rendimiento de los procesos. La última de este grupo, y entramos en una porción más amable, más distendida y más amena también. ¿Cuánto cuesta capturar, transportar y almacenar el CO2? Y la pregunta es pertinente, porque tengo dos alternativas, sobre todo a partir de 2013 para el sector eléctrico. Una es, me voy al mercado y compro en subasta, novedad importante, el derecho de emisión de CO2, es decir, el permiso para emitir una tonelada, o monto una instalación de captura, transporte y almacenamiento y pago lo que cuesta. Evidentemente, a los precios de hoy, está la tonelada de CO2, no sé hoy, pero está a 14 euros, evidentemente es impensable. Pero, evidentemente, con los mecanismos que está poniendo en juego la Comisión Europea, ese precio va a subir. Pero sin entrar en esa digresión, que sería motivo de otra charla, tengo aquí esta cuestión. Tenemos una incertidumbre grande. En las primeras fases de demostración, esto está entre 60 y 90. Y se puede comparar con los 14 o con los 30, 35 que son esperables del CO2, eso está muy lejos de ser competitivo todavía. Las primeras unidades comerciales, pues bajará esta margen de 50 a 35 y la fase comercial madura bajará a 30 a 45, razonablemente. Es una curva de aprendizaje típica de cualquier tecnología, unas con mayor pendiente, otras con menor pendiente. Lo que sí es cierto es que del coste total los diferentes componentes contribuyen de una manera bastante desigual. De manera que la captura supone la parte más importante. De la hipótesis 35-50, pues 25-32 son de captura, una parte de transporte pequeña y una parte de almacenamiento pequeña. De manera que hay, digamos, una distribución que indica claramente que hay mucho que mejorar en la parte de captura, mucho margen de mejora en la parte de captura. Bueno, ya viene la parte que he anunciado, un poco más distendida, en donde vamos a explicar qué es Ciudel, cuáles son sus naturaleza y objetivos, para qué se creó en su momento y qué estamos haciendo en este momento en la parte de captura. El profesor Pérez Estaún ha hablado de lo que está haciendo Ciuden en la parte de almacenamiento. Bueno, Ciuden es una iniciativa del gobierno español, es una fundación pública estatal, con 3 ministerios en su patronato y de los cuales la presidencia la ejerce el Ministerio de Industria y el ministro en persona. Nuestros objetivos generales en captura
pueden parecer enormemente ambiciosos, y es un centro de referencia mundial para el desarrollo de tecnologías de CAC, lo voy a ilustrar después, y vamos a hacer plantas de desarrollo tecnológico, estamos construyendo ya de hecho, de captura, de transporte y de almacenamiento. Yo solo voy a hablar aquí de la captura, evidentemente. Nuestro esquema de aproximación al desarrollo tecnológico es este, y me gusta comentarlo porque entiendo que tiene algunas cuestiones innovadoras. Es decir, la investigación aplicada generada en centros de investigación, universidades, esa investigación aplicada, el sitio donde dar el salto a la escala de megavatios es CIUDEN. Es decir, ya estamos negociando acuerdos con entidades internacionales y tenemos 4 convenios de investigación con centros de referencia nacionales para desarrollar tecnologías que luego, a la segunda escala, se llevan a nuestra planta. Y un desarrollo tecnológico en colaboración con quien va a vender la tecnología. CIUDEN no es un vendedor de tecnología, hay que incorporar los tecnólogos para que la pongan en el mercado, recibiendo evidentemente las recompensas subsiguientes. Y luego, finalmente, esa comercialización de tecnología y compartición de conocimiento. Para eso estamos negociando acuerdos de asociación tecnológica con los diferentes suministradores de nuestra planta. Nuestra planta de desarrollo tecnológico incorpora, como ya he dicho, oxicombustión. Y dentro de oxicombustión, 2 calderas, una de carbón pulverizado de 20 megavatios, otra de lecho fluido circulante de 30 megavatios, con todo el tren de depuración de partículas, NOx y DSOx, y la captura y compresión de CO2 posteriormente. Como datos más importantes, en Cubillos del Sil, en el Bierzo, colindante con la central térmica de Compostilla, voy a mostrar una fotografía ahora, 100 millones de euros de presupuesto para puesta en servicio y luego unos costes de operación y mantenimiento de 8 millones de euros al año en salarios y suministro. Nuestras primeras unidades van a estar en servicio en septiembre de este mismo año. La ubicación, pues al ladito de la central térmica de Endesa, por una serie de razones de intercambio de servicios y de experiencia. Esta es una recreación virtual de nuestra planta de CIUDEN, que vamos a ver con un poquito más de detalle en la diapositiva siguiente. De manera que aquí tengo un edificio en el que incorporamos nuestras 2 calderas de carbón pulverizado, lecho fluido circulante, todo el tren de recirculación y separación de gases, todas las unidades de purificación, DENOx, DESOx, partículas, etcétera, etcétera, que van a llevar a que tengamos pues esta instalación, en donde tengo una instalación de preparación de combustibles para alimentación de los carbones que requieren calidades distintas en cuanto a granulometría para las 2 calderas. Tenemos el grado de ejecución en este momento, está prácticamente en ejecución o contratado, todo está prácticamente en ejecución o contratado, salvando la última unidad, la de purificación y compresión, que está ya al final, que va en cola y que no es crítica a los efectos de que nuestras unidades de depuración de gases permiten ventear los gases por chimenea en las condiciones adecuadas, de manera que estamos en plena efervescencia en este momento. Tengo un diagrama de proceso simplificado que les voy a ahorrar, no voy a entrar en el detalle de él, es decir, simplemente ilustrar la capacidad y las potencias que tiene el esquema, donde podemos utilizar cualquiera de las unidades, bypassarlas, puentearlas, utilizarlas en condiciones distintas, para poder probar precisamente eso que queremos, cuáles son las mejores condiciones de operación de ese oxígeno, si nos interesa 28, 30, 31, 32, cuáles son los efectos sobre la transferencia, sobre la ceniza, sobre la formación de contaminantes. De manera que este es el diagrama de proceso simplificado de la unidad. El estado de construcción. La foto de la izquierda es de hace 3 días, donde salió por primera vez el sol en los últimos mes y medio en Ponferrada. Está siendo un invierno extraordinariamente difícil para la construcción, evidentemente. Tenemos aquí abajo la tolva de alimentación de carbón. Yo llamo la atención sobre la escala, es aproximadamente a la altura aproximadamente del orden de 3,60 metros, 3,80 metros. Esta es la caldera de carbón pulverizado, que ya ha llegado a la ubicación. Estamos a punto de izarla, otras fotografías más con la estructura, ahí está la caldera y bueno, vamos a proceder al izado de la caldera la semana del 22 de febrero, me parece recordar. Bueno, esta es una visión general donde se ve un poco la dimensión de las instalaciones. Allá al fondo tenemos la central térmica, de manera que es 9 hectáreas dedicadas a esta finalidad. La programación, estamos en construcción. Tengo que decir que hemos partido de un diseño original realizado por el CIEMAT y tengo que reconocer públicamente la presencia aquí de Juan Otero, que no lo veo, que lo veo aquí, que es la persona que puso la semilla y regó con mucho mimo y cariño esa planta cuando empezaba a germinar, y eso sí nos la traspasó cuando era un tallito todavía de algunos centímetros de altura, y ya vamos a estar persiguiendo que sea pues, un bosque frondoso. La posición de España, ya para terminar, yo creo que se puede ilustrar
fácilmente de esta manera. ¿Qué hay en el mundo haciéndose comparable? Vattenfall en Alemania, una empresa de origen sueco afincada en Alemania, tiene una caldera de carbón pulverizado de 30 megavatios en marcha desde 2008 para lignitos. Total en Francia tiene una instalación para gas natural de 30 megavatios en oxicombustión. Ciuden tiene en construcción una caldera de 20 megavatios térmicos de carbón pulverizado y una de 30 megavatios térmicos, la única en el mundo de oxicombustión de esa potencia, para una gama de carbones extraordinariamente más amplia. En Australia, CS Energy está haciendo un retrofitting, es decir, una remodelación de una central, una caldera existente a oxicombustión. Tenemos ensayos de oxiquemadores, no son plantas integradas, la nuestra es una planta integrada que simula a pequeña escala una central grande. Los fabricantes de quemadores lo que quieren es, evidentemente, alcanzar la tecnología de quemadores para poderla vender. No se compara. Nosotros podemos alojar quemadores de los que se están desarrollando, no es nuestra finalidad. El estado de desarrollo tecnológico. Antes he puesto este esquema, he dicho que lo iba a utilizar posteriormente, y yo lo único que pretendo es aquí dar una impresión de colores, nada más. Aquí tengo todas las diferentes etapas. Si están verdes, es que la tecnología ya está disponible para ponerla en el mercado. Si están rojas, es que no está disponible la tecnología. Y las sombras indican estadios intermedios. Bueno, pues resulta que en oxicombustión, la propia oxicombustión le queda mucho trabajo, parcial o no validada en absoluto, la recirculación no digamos, la depuración del gas de condensación no digamos, la purificación y compresión del CO2. Es decir, aquí hay nichos de actividad en los que seguir avanzando para conseguir la disponibilidad de la tecnología. ¿Y qué humildemente cree que está haciendo Ciuden? Bueno, pues en todas estas etapas, que yo les voy a ahorrar, por supuesto, solo quiero de nuevo la sensación de colores. En el estado actual, 0,1 megavatio en algunas instalaciones, por ejemplo en Canadá, hay un estado de conocimiento de los diferentes bloques con el mismo código de colores en donde predominan los azules y los rojos, es decir, o nada o un poco. Aspiramos a que, como consecuencia de nuestra actividad, en el 2012 esto haya cambiado sustancialmente. Donde solo es rojo pasa a azul, donde era azul y rojo pasa a azul, y donde era verde y azul pasa a verde. Y estamos convencidos de que lo podemos hacer. Y las banderitas ilustran que en todos los casos, menos en este, donde es la colaboración del tecnólogo finlandés, las compañías que están abordando las diferentes unidades son compañías españolas. Y aspiramos a que ese conocimiento y desarrollo tecnológico propiciado por nosotros se pueda poner en el mercado de una manera eficaz. Estoy terminando. Tenemos un proyecto del 7º Programa Marco en el que participan 13 entidades, entre ellas, por ejemplo, el ITEC de Zaragoza, como centro de investigación para pasar del concepto al laboratorio pequeño, y a partir de aquí entra Ciuden. Ciuden es el eslabón básico para que la primera planta comercial de lecho fluido circulante en oxicombustión esté disponible en el 2015. Somos imprescindibles, lo siento, pero es cierto. Ciuden, como cumplimiento de ese mandato de presencia de CCS en el mundo, estamos en todas las iniciativas europeas. Estamos desde el Excel, que es una infraestructura europea de la que voy a hablar dentro de un segundito, estamos en la network creada recientemente por la Comisión Europea y estamos en la plataforma europea de cero emisiones. Excel es una infraestructura europea en fase de consecución de los fondos comunitarios. En Excel hay 19 organizaciones europeas. Y Ciuden ha formado parte porque las capacidades de la planta que tiene son, en ese sentido, enormemente atractivas y únicas. Es la única instalación española que está en la infraestructura europea de captura y almacenamiento de CO2. En iniciativas internacionales, no solo europeas, tenemos la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía, la Comisión Ejecutiva se reúne en Ponferrada el día 10 y 11 del mes próximo, traídos por Ciuden. Estamos en el CSLF, el organismo auspiciado por el donor norteamericano, y estamos en el GCSI australiano. Y la última, y termino. La Comisión Europea decidió que dentro de un plan de recuperación económica debería de promover el desarrollo de actividades tempranas en captura y almacenamiento de CO2 a nivel de unidades de demostración, es decir, unidades ya de tamaño comercial, pero que son la primera de su clase. Seleccionó una serie de proyectos, se presentaron las solicitudes, fueron evaluadas y han sido seleccionados 6 proyectos para recibir una aportación inicial de 180 millones de fondos. Hay un proyecto de precombustión
ya el concepto puede ser conocido, en el Reino Unido, una planta de postcombustión en Holanda, una planta de oxicombustión de carbón pulverizado en Alemania, una planta de postcombustión en Polonia, una planta de oxicombustión lecho fluido circulante en España y una planta más pequeña de postcombustión en Italia. Tengo que decir que este proyecto, que inicialmente era de Endesa, que ha hecho todo el trabajo previo desde el año 2006, en estos momentos se ha incorporado como accionista con Endesa para impulsar la construcción de esta planta. De manera que en este momento Andrés y yo, que fuimos llamados para un cometido, que era conseguir la disponibilidad de plantas de desarrollo tecnológico, de captura y almacenamiento, para avanzar en el desarrollo tecnológico, ahora estamos en otro negocio. Como nos descuidemos, nos vamos a convertir en productores de energía eléctrica con captura. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada más, muchas gracias por su atención.